alumno de la cuarta generación. A continuación les presentaré un video donde se conocerá la historia de nuestro país y cómo ésta tuvo su génesis. Nuestro autor Heroles, pues él nos menciona que para construir nuestro futuro tenemos que conocer nuestro pasado, y es por ello que a continuación la historia de México tiene raíces españolas, tiene raíces francesas y tiene en sí raíces europeas, con lo cual se va construyendo una liberación y diversos autores que han contribuido, y para que hoy tengamos un país libre y democrático, estamos haciendo este video para que ustedes puedan conocer parte de esta historia. Hablar de política y de historia política no es fácil, pero tampoco es difícil. Solo basta comprender los momentos en que ésta dio inicio y de qué manera se fueron dando los hechos. En primer lugar, hablaremos del liberalismo mexicano retomando a Jesús Reyes Heroles, un gran autor de este gran proceso político. La historia marca que desde los siglos XVI, la Iglesia era la que mantenía el poder y por medio de ella se plasmaba el qué hacer y qué no hacer. Posteriormente, un gran héroe, Miguel Hidalgo, proclama el grito de Dolores el 15 de septiembre de 1810, proclamando la libertad de los mexicanos y sobre todo, eliminándonos del yugo español. Pero en el transcurso de 1810 y 1821 se crearon varias leyes y decretos, entre estos la Constitución de Apatzingán, donde se mencionan las libertades que cada persona podía tener, liberando entonces parte de la tradición. Los destinos de los pueblos han sido moldeados, entre otras cosas, por sus ideologías económicas y políticas. Fue a finales del siglo XVIII en que nació tal vez la más poderosa y sin duda la que moldearía los destinos de los países más exitosos del mundo en los siguientes 2 siglos, es decir, el liberalismo. El liberalismo tiene raíces europeas y llega a México por Gabino Barrera y fue el principal instrumento de polémica y de lógica de la que se sirvieron los positivistas mexicanos. Aunque esta idea nace en Francia, acto mismo que fue traído a México, de ahí se derivan muchos monumentos y parte de lo que hoy es México. Asimismo, fue derrochado el socialismo para construir un México liberal, lucha de muchos actores políticos, entre ellos está también Agustín de Iturbide, Lucas Alamán, entre otros. En México, el liberalismo del siglo XIX, que inició el modelo de una nación, fue el conjunto de ideas políticas que nacieron como la ideología de 1820 y 1830 y fueron implementados en la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Con la victoria de Benito Juárez sobre el emperador Maximiliano y su partido conservador en 1867, el liberalismo mexicano se declaró el triunfador. En los años siguientes, ese liberalismo fue identificado con la misma fisonomía de México, una nación que en las palabras de Juárez había ganado una segunda independencia. Los años posteriores de 1867 fueron testigos del establecimiento de una tradición liberal que llegó a ser oficial, misma que fue después solidificada con los orígenes de la Revolución de 1910. De la misma manera, Vicente Guerrero había luchado hasta estos momentos para la construcción de la libertad social, por lo que tenía visiones de poder construir una sociedad liberal que por muchos años atrás había buscado y participado en diferentes momentos políticos. Poco después de que Juárez deja el gobierno, teniendo grandes ideas liberales para la construcción del país, la retoma Porfirio Díaz, teniendo en ello grandes movimientos importantes como lo es la Revolución Mexicana. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el porfiriato. Desde 1876 ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 31 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y una estabilidad política. De ello podemos notar que dentro de lo bueno y lo malo que hizo Díaz, realizó grandes cosas como la creación de las vías férreas para una mejor comunicación y sobre todo para el comercio. Porque mientras Estados Unidos tenía las vías férreas de norte a sur y de este a oeste, México no había nada. Gran labor que hace este presidente. Posteriormente, Justo Sierra, también autor destacado en la década del porfiriato,
Él había acompañado la carrera política de Díaz, pero se da cuenta de que las cosas no funcionan como debería ser. Retoma e insiste en la formación de un poder ejecutivo para imponer orden al gobierno de Díaz. Fue de esa manera que incluye a la raza mestiza a la participación social. Tiempo después, Madero encabezó una revolución liberal en contra de esa dictadura, luego del Plan de Agua Prieta, surgida en el Ejército Liberal del Noreste. Sin embargo, sus ideales se habían perdido en la reunión de la Constituyente de 1917, en el cual se confeccionó una constitución de corte totalmente antiliberal y plasmada de la ideología socialista que a principios del siglo XX iniciaba su dominio del espectro político mundial. México se alejó del liberalismo desde esas fechas con las consecuencias que ya todos conocemos: el centralismo, la corrupción, la falta de respeto a la propiedad privada y el Estado paternalista inepto, la dictadura perfecta, entre otros. El declave que llevó al país al remolino de fracaso del cual todavía no salimos. Esta política fue la base para la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR. Fue un partido político mexicano activo entre 1929 y 1938. La muerte del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, en torno a cuya persona se aglutinaban distintos grupos y dirigentes surgidos de la Revolución Mexicana, acarreó un riesgo de diversión política y, en consecuencia, por la iniciativa de Plutarco Elías Calles, se fundó el Partido Nacional Revolucionario para transitar de un gobierno de caudillos a un régimen de instituciones. No obstante, en la práctica de la institucionalización política fue solamente de forma y de fondo. Se trató de un caudillismo orientado hacia su artífice. Surgió como una coalición de partidos regionales de diversos estados de la República y más tarde se transformó en una organización centralizada cuando se introdujeron cambios en su estructura que disolvieron las actividades que lo habían conformado. En su primera etapa surgió una ideología nacionalista y populista, y su programa fue un proyecto capitalista que tomó en cuenta y subordinó a obreros y campesinos. Dentro de este partido fundamental se busca la base de proteger a la sociedad, que todos tuvieran derechos sobre las decisiones del país, creándose mucho tiempo después diversos organismos de protección a la sociedad. Y hoy en día, gracias a todas esas revoluciones, se han hecho necesarias para mantener el control del país. En cada municipio contamos con la Secretaría de Derechos Humanos. Hoy podemos decir, gracias historia, tenemos un gobierno democrático, el cual aprecia la libertad de decisión de los ciudadanos, considerando la base fundamental que es la Cámara de Senadores y Diputados, donde se aprueban leyes y reformas para beneficio de la sociedad mexicana. Asimismo, hoy contamos con nuestra representación más grande, nuestra bandera, la que representa mediante un águila, que es la base fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.